Vamos a cambiar de tema porque algunos datos de la economía a veces los podemos interpretar de manera abstracta, ¿no? Como muy generales, como muy grandes, lo que se llama la macroeconomía, y otros tienen un anclaje en la vida cotidiana muy cercano, muy real. Es el caso de el impacto de la inflación, por ejemplo, en las jubilaciones. Algunos estudios indican que es un 18% más bajo el valor real de las jubilaciones que en 2019, es decir, antes del cambio de gobierno y antes también de la previa de la pandemia, digamos, que también vino a implicar un escenario muy fuerte de cambio en muchas condiciones y muchas variables. Estamos en contacto con la doctora Florencia Marcarián, es abogada especializada en temas previsionales y nos está escuchando. Florencia, buen día. Pablo Marcao y todo el equipo del programa de Ávila Saya, aquí en R770 te saludamos. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Por favor, gracias por atendernos. Y poníamos en el aire una primera cifra, esto podrá verse de distintas maneras, como todas las cifras, pero ¿es así esto efectivamente? ¿Hay una disminución en el valor real de las jubilaciones en la Argentina? Es así, es un 18%, como bien decías, de la pérdida del valor real para una jubilación promedio. Y esa cifra, ese 18%, se achica a un 10% en el caso de aquellos que cobran los saberes mínimos, pero únicamente porque reciben bonos. ¿Bonos de qué tipo, digamos, complementos? Los bonos, los refuerzos previsionales, claro. Estos bonos que se están entregando, a partir de junio de 15.000, 17.000 para julio y 20.000 para agosto. Sí, que son progresivos, digamos, entre los que cobran la mínima, y es una proporción más alta, hasta 2 jubilaciones mínimas que van como disminuyendo, ¿no? Claro, y obviamente que estos bonos sean escalonados, cuando anteriormente eran una suma fija, también es reflejo de la situación que se vive con esta creciente inflación. Porque claramente si el bono mantuviera el mismo monto, no alcanza, ya no alcanza para los saberes mínimos, mucho menos manteniendo los mismos valores. Ahora, Florencia, esta que te voy a hacer ahora es una pregunta que en general o suele quedar afuera o se hace como en el final, pero a ver si coincidís. Parece bastante central, digamos. El diagnóstico, el resultado es el diagnóstico está bien claro. Ahora, el origen de esta historia, que tiene que ver con cómo se conforma el sistema previsional y en todo caso también propuestas para solucionarlo, porque acá aparecen desde propuestas descabelladas que no tienen sustento en la realidad, de todo tipo, ¿no? Que nadie más se jubile, recortar las jubilaciones, muchos lo consideran como un gasto del Estado y con lo cual hay que recortarlo, pero ¿qué mirada tenés sobre lo estructural de esta situación? Que en realidad se piensa siempre obviamente hay que mejorar las jubilaciones, las pensiones, para que todos nuestros jubilados y pensionados estén en una mejor situación, especialmente en cuanto a lo que refiere a la calidad de vida. Pero ya pensarlo para el momento de la jubilación y la pensión ya es tarde. Habría que mejorar las políticas laborales que han sido deficientes. Entonces, el problema de tener haberes que son tan bajos y que no alcanzan, que no llegan a empatar la inflación, es que las personas cuando llegan al momento de la jubilación se encuentran con que trabajaron toda su vida y esos aportes no se los hicieron, no se los efectuaron, no figuran, no están registrados. Entonces habría que pensar como en el momento anterior a la jubilación, ¿verdad? Una reforma más integral. Florencia. Que ayude. Sí. ¿Cómo te va? Edgardo Chini, saluda, buen día. Buenos días. Sé que estoy pensando mientras estás diciendo esto, sí. Lo increíble, porque estás planteando algo que es de criterio lógico, ¿no? Lamentablemente no cotiza en el mercado, pero estás planteando algo que realmente tiene que estar en la previa de después ver si funciona o no funciona el sistema. Nosotros venimos analizando incluso cómo linkea esto hacia el sistema de salud, porque también los aportes de los trabajadores implican también este sostenimiento y esta pérdida de poder adquisitivo que incluso en los jubilados se ha conocido un informe muy fuerte en cómo está impactando la situación en las clases medias hoy por hoy, donde se endeudan para comprar pan con la tarjeta de crédito. Ni siquiera tienen ese margen
los jubilados y en los pensionados, ¿no? Y la preocupación que se te escucha en la forma en que estás participando de esta entrevista con nosotros, nada, invita a una reflexión sobre la dificultad de encontrar una solución, yo no sé si en el corto, también en el mediano plazo, ¿no? Por supuesto, porque insisto en que es importantísimo que se mejoren los saberes de todos los jubilados, de los pensionados también, que todo lo que haga a sumar a ese haber es sumamente importante, que está bien que se agreguen los bonos, bueno, habría que pensar que no forman parte de la base del haber, no son remunerativos. No es remunerativo, entonces, claro. Claro, cada vez que está el aumento trimestral, como esos bonos no forman parte del haber, si no hubiera bono, el jubilado se encuentra con que cobra menos que el trimestre anterior. Bueno, eso es otro tema. Pero sí pensar en esto, ¿no? En que en la etapa de la vida laboral de la persona, y quizás en poder ayudar a las empresas, a las pymes, para que puedan emplear más personas. Hace un tiempo escuchaba alguien decir, bueno, hay más empleo público, quizás se está registrando menos empleo privado. Y no digo que a las grandes empresas no les cueste el emplear, ¿verdad? Pero quizás a las pymes le puede costar más, le puede generar una mayor dificultad. Y quizás pensar en ayudarlas, en crear políticas laborales que sean favorables no solamente para el trabajador, sino también para los empleadores, y que justamente al momento de llegar a la jubilación puedan tener todos los aportes. Florencia, hay un Sí. tema que muchas veces se tiende a confundir y tampoco se lo explica claramente. Uno imagina que producto también de la lógica individualista que prima en muchísimos aspectos de la sociedad, que es que la plata de los jubilados es la plata de los aportantes activos también. No es la plata de los jubilados, no es que uno aporta para su propia jubilación, aporta para los que hoy están jubilados, que a su vez en su momento recibirán el aporte de los futuros activos, ¿no? También. Por supuesto, pero también ANSES no solamente recauda con los aportes de los trabajadores activos, Sí. sino que hay distintos impuestos específicos que hacen a la recaudación de ANSES. Por eso hay gente que dice no alcanza, en realidad, con los activos no puede mantenerse el sistema, pero no solamente recibe ese dinero de los activos, sino también de muchísimos impuestos que hacen al fondo de la ANSES. Ahora, el tema de la redistribución y cómo se utiliza para el pago de esas jubilaciones es otro tema, ¿verdad? Florencia, me animo a preguntarte algo porque te noto una estudiosa de la cuestión, incluso apasionada. ¿Podrías marcar, porque viste que se está discutiendo, por ejemplo, en todo el mundo, pero claramente llega la información de lo que ocurre en Francia con el tema de la revisión del sistema previsional, hubo una medida casi entre gallos y medianoche en el propio Uruguay con el tema de la extensión de los años de trabajo por el tema de los aportes. ¿Vos podrías marcar, digamos, algún mix, alguna idea, alguna referencia, algún faro en lo que tiene que ver de a dónde se debería ir para que se convierta el sistema previsional argentino, aquellos trabajadores activos que luego pasan a ser pasivos tengan garantizada cierta calidad de vida? La realidad es que se ha visto en el mundo esta ola expansiva de incrementar la edad jubilatoria. Pero si lo tenemos en cuenta para la Argentina, más allá de aumentar la edad, hay que tener en cuenta esto, insisto nuevamente con los aportes. Son sumamente necesarias las moratorias, porque en este país las personas no llegan a reunir esos 30 años de aporte. Ni que hablar, en Europa más allá de los... Imagínense, 43 años de aporte. Acá cuesta reunir 30. Entonces, no veo viable que se pueda exigir
a los trabajadores argentinos que aporten más años. Pero sí se ve, no con respecto a lo que dice la ley claramente, pero hay muchas personas que están hoy jubiladas en Argentina que reciben la mínima o un poco más de la mínima y tienen que seguir trabajando porque no les alcanza. Ahora, otra reflexión es que hay mucha gente que ha trabajado durante toda su vida, recibe la jubilación, quizás puede seguir trabajando, pero hay otro tanto que debido al esfuerzo que ha implicado la actividad que ha realizado, recibe la jubilación y no se encuentra en condiciones de seguir trabajando. Entonces, hablar de aumentar la edad jubilatoria aquí en Argentina es un tema. Primero tendrían que estar dadas las condiciones laborales para poder llegar a una jubilación que le permita por lo menos mantener un nivel similar de vida al que llevaba durante la actividad laboral. Sí. Dadas esas condiciones, bueno, después uno podría pensar en si se aumenta los aportes, la edad, pero primero resolver las cuestiones de fondo, ¿no? Porque hoy no se puede llegar a los 30 años, son muy pocas las personas que llegan a cumplir los 30 años de aportes, es decir, que se les han aportado, que se les han registrado. Quedó clarísimo, Florencia, y además todo esto ha acelerado el impacto por la inflación de los últimos años, que por supuesto está en niveles muy muy preocupantes. Te agradecemos mucho el contacto, queda abierto también, por supuesto, el canal para seguir pensando todo esto. Ojalá aparezcan soluciones creativas, ¿no?, con todas estas dificultades que nos estás describiendo con este buen diagnóstico. Te agradecemos mucho este rato de charla, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, que tengan buenos días. Lo mismo para vos. Florencia Marcarián, abogada previsional, partíamos de un dato con el que cerramos. 18% de pérdida del poder real de compra, finalmente de eso se trata, de las jubilaciones en la Argentina en los últimos 3-4 años.